Bueno, después de varias semanas sin grabar ningún material, sin hacer ningún video, ya estamos retomando el ritmo. Hemos tenido muchísimo trabajo dentro del equipo de STI. Bueno, pues qué mejor forma de reiniciar este tema de la realización de videos que hablando de un tema que a mí particularmente me han consultado ya varias veces, y es de qué forma nosotros podemos pasar como parámetro una tabla a un procedimiento almacenado. Eso es lo que vamos a estar viendo dentro del contenido de este video. Y este tipo de soluciones es particularmente útil cuando tenemos la necesidad de ejecutar un procedimiento almacenado sobre un conjunto de datos, sobre un dataset, y queremos evitar el tanto ir y venir al servidor a buscar datos para luego pasarlo como una única fila, como un parámetro simple a un procedimiento. Aquí vamos a ver entonces la forma en que podemos definir un parámetro que sea de tipo tabla. Vamos a ver quizás algo que para muchos de nosotros puede que sea desconocido. Estoy hablando de los tipos de tablas definidos por el usuario. Le voy a enseñar en breves instantes cómo podemos ubicar eso dentro del Management Studio, y vamos a hacerlo a través de un script de Transat SQL. Una vez en el Management Studio, podemos encontrar los tipos de tablas definidos por el usuario dentro de la base de datos, programabilidad o programability, types, y aquí vamos a encontrar user defined table types. Entonces ese tipo de objetos podemos crearlo haciendo un clic acá y que el management nos autogenere un script acá con lo necesario para ello, ¿cierto? Como una especie de ejemplo, o podemos hacerlo nosotros mismos, como es el caso de lo que viene a continuación. Bien, yo voy a crear en primer lugar una tabla, poner esto un poquito más grande, una tabla que se va a llamar tweets, create table, dbo.tweets, poner la T mayúscula, y a esa tabla simplemente le voy a agregar dos columnas. Una va a ser de tipo entero, un valor numérico, ¿verdad? Vamos a decirle que sea el primary key, para ponerle algo de sentido al procedimiento almacenado y que de cierta forma valide que ya ese ID no exista, ¿verdad? Y vamos a insertar además una columna que se llama keyword. Vamos a poner la varchar, la voy a poner de 100, un valor ahí sin ningún criterio, pero como se trata de un ejemplo ahora, entonces creamos esa tabla. Voy a inmediatamente a quitar el script, lo podemos guardar por acá para tener más espacio aquí. Entonces, lo próximo es crear el user defined table types. Para eso yo voy a crear un tipo, ¿verdad? Le vamos a poner un nombre, validar, este es el tipo keyword type. Entonces a esto debemos especificarle qué tipo es, si es un tipo de dato definido por el usuario o en este caso que es un tipo de tabla. Bien, entonces simplemente escribimos aquí as table, me estaba faltando eso. Entonces, como les había dicho, eso es un objeto, me faltan los atributos del mismo. En este caso está esperando cuáles son las columnas que van a conformar ese tipo de tabla. La vamos a llamar igual para no confundirnos más adelante, y la otra se llamaba keyword. Vamos a poner de varchar de 100, que creo que fue que elegimos, y simplemente si yo aquí presiono el botón de ejecutar o le doy clic a la tecla de F5, debería estar apareciéndome por acá, ¿verdad? Ya ese tipo de tablas creados, exactamente. Acá lo tenemos junto con sus columnas. Si tiene algún key o constraint o incluso un índice, pues debería aparecernos acá. Lo siguiente es crear naturalmente el procedimiento almacenado.
cada vez que vamos a crear un store procedure en Transat o con Transat SQL, empezamos siempre con create procedure, ¿verdad? Le ponemos un nombre, valida keyword, por ejemplo, keywords, y qué tipo de parámetro va a recibir. Eso lo ponemos dentro de paréntesis. Cada store procedure recibe de 0 a n cantidad de variables como parámetro. Cuando vamos a especificar una variable es necesario agregar una arroba al inicio siempre. Eso es muy propio propio de Transat. Entonces aquí yo le voy a poner keyword, que va a ser la palabra que va a recibir o el dataset que va a recibir, y le vamos a decir de qué tipo es. ¿Ok? Acá, este es el tipo que creamos, simplemente lo copio y lo pego, y a esta vamos a ponerle la palabra var delante para que no tengamos confusión en ese sentido. Algo muy importante cuando trabajamos con procedimientos que van a recibir una tabla como parámetro es que esa tabla, ese objeto que creamos anteriormente, debe ser de tipo read only, o sea, solo lectura. SQL Server no me va a permitir realizar ningún tipo de actualización ni de inserción sobre ese objeto que voy a recibir aquí como parámetro. Como lo recibí, así lo voy a utilizar sin ningún tipo de cambio. Por eso es importante entonces o necesario agregar read only acá. Lo siguiente en un procedimiento almacenado es siempre agregar un as y un begin y un end. Yo lo pongo siempre desde el inicio. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? El store procedure es sencillo, va a insertar una tabla dentro de otra tabla o un set de datos dentro de una tabla que ya creamos como primer paso. Entonces, naturalmente vamos a escribir el insert into, la tabla se llama tweets y tiene dos columnas. Una se llama tweet ID y la otra se llama keyword. Ok, entonces acá simplemente yo le voy a dar un select, que puede ser un asterisco. A mí no me gusta, no lo recomiendo, porque si en algún momento hacemos algún cambio agregamos una columna sobre ese tipo, ¿verdad? Es muy probable que esto me explote, termine fallando, dándome un error. Entonces vamos a hacer las cosas bien hechas y vamos a seleccionar, ¿verdad? Las columnas, como se llaman, igual le digo un copy paste. ¿Y dónde yo estoy recibiendo esos datos? Bueno, lo estoy recibiendo dentro de la variable que he recibido como parámetro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si bien recuerdas, a la tabla le hemos dicho que el tweet ID es el primary key de la misma. Quiere decir que si le envío valores duplicados en esa columna, me va a dar un error el procedimiento. Y hasta acá está todo perfecto. Pero podemos validar, ¿verdad?, que realmente ese valor no exista. A esto le vamos a poner como alias TY, y vamos a añadir un where not exist, o sea, vamos a asegurarnos que ese ID no exista. Esto es una cláusula, yo diría, que muy rutinaria dentro de los que trabajamos haciendo mucho queries y escribiendo mucho script con Transat. Entonces voy a asegurarme que ese tweet ID simplemente no existe en mi tabla, que se llama tweets. Ok, entonces acá yo voy a elegir la tabla donde voy a validar, y en el where simplemente le voy a decir que el tweet ID sea igual a ty.tweetID. ¿Qué hice yo ahí con estas últimas líneas? Estoy diciéndole que no exista, ¿verdad?, en la tabla de tweets ningún ID que sea igual al que yo estoy recibiendo acá arriba a través de esta variable. ¿Ok? ¿Por qué el top 1.1? Que sé que es una pregunta que muchos se harán. Bueno, primero, si yo estoy buscando que no exista, que me traiga un único valor, con eso me basta. En el caso de que esa validación pudiera tener más ID que se repitieran. En este caso, podemos quitarlo porque, ¿verdad?, el tweet ID es un primary key. Y en el caso del 1, naturalmente, como es un número, me va a ocupar menos espacio en memoria que
cualquier valor dentro de una columna que yo traiga de la tabla. Entonces simplemente esto acá es porque el select necesita tener al menos una columna y la validación al final la vamos a hacer es en esta línea de acá. Si esto se cumple, o sea, si no existe, ya deja de validar con la primera incidencia que encuentre con el top 1 y posteriormente pues hace la inserción. Ok, yo voy a crear aquí el procedimiento, ya le di a ejecutar y naturalmente está creado dentro de nuestra base de datos. Si refresco aquí debería estar exactamente. Entonces ese procedimiento ya les había contado que va a recibir una tabla como parámetro. Yo tengo aquí una serie de insert, ¿verdad? Los tenía previamente preparados para no gastar mucho tiempo en eso. Y si te fijas, declaré primero una variable, que es la que va a recibir la tabla de este tipo, ¿verdad? Y posteriormente voy a ejecutar el procedimiento almacenado, que se llama valida keywords, ¿verdad? Y eso va a recibir como parámetro esta variable que yo tengo aquí, que se puede llamar de cualquier modo. Yo por un tema de estándar, ¿verdad? Variable global, vamos a ponerle ese nombre. Entonces, acá voy a sustituirlo para no crear confusiones. Entonces, ese procedimiento va a recibir este objeto como parámetro. Al momento que yo lo ejecute, vamos a dejar este sin insertar para mostrar el ejemplo más adelante. Le damos a ejecutar. Si le doy un select a la tabla de tweets, debería tener esos datos ahí. Si no hicimos algo mal, efectivamente. Entonces, si vuelvo acá y selecciono, ejecuto, fíjate cómo me está diciendo que el procedimiento almacenado no me insertó ninguna otra fila porque ya existe. O sea, él está validando con esto que hicimos acá de que ese valor existe. Si en cambio, esta última, vuelvo y lo ejecuto con ella, vamos a ver, vemos cómo esa columna, esa fila sí ya va a aparecer dentro del resultado. De esa forma es como utilizamos una tabla como parámetro de un procedimiento almacenado. Hasta aquí este pequeño video sobre cómo pasar una tabla como parámetro a un procedimiento almacenado. Recordarte que puedes encontrar nuestra comunidad en Facebook, Aprendiendo Base de Datos con SQL Server. Allí también esa misma comunidad nos puedes encontrar en Instagram. Y pues mi perfil personal, que también te lo dejo acá, donde estoy iniciando el proyecto de compartir artículos, información relacionada al maravilloso mundo de los datos. Nos vemos en el próximo.